pase esto en la etapa más productiva de tu vida, es muy complejo. Entonces yo pido que me suban a un caballo, pero porque mi idea era suicidarme arriba de un caballo. Creo que ese fue mi premio, no rendirme, seguir luchando. Parte de mi misión de vida es dejar de ser invisible. Hola, ¿cómo andan? Un gusto y un placer saludarles. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Aunque Arda. Hoy con un invitado muy especial, una persona que aprecio mucho, que admiro bastante y que tiene una historia de vida impactante que nos va a hacer llorar seguramente. El señor Ignacio Treviño Fuerte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Regio? Muchas gracias por la invitación. Fuerte, Ignacio, estás muy fuerte. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Yo creo que tenemos más de 20 años de conocernos. Sí, yo entré en el 2001, 2002 aproximadamente con tu hermano Gilberto, quien le mandamos un saludo, Gilberto Treviño, ahí a su despacho contable, que todavía lo tiene, ¿verdad? Sí, todavía. Todavía lo tiene. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerte en otra situación totalmente distinta a la que hoy vives, pero bueno, iremos platicando de eso. Nacho, 2 veces paralímpico. Así es. Bueno, pues yo creo que la vida, yo lo veo así, ¿no? La vida a veces te pone pruebas, te pone obstáculos, que si sabes cómo dar la vuelta a las circunstancias, tal vez puedas encontrar un mejor panorama, una nueva oportunidad, una nueva vida. Entonces, pues bueno, yo creo que ese fue mi premio, no rendirme, seguir luchando por una vida, por ser algo, alguien, y dedicarme a algo con tanta pasión que me pudiera llevar a algo inimaginable. O sea, la verdad que cuando me subí a un caballo, pues me subí por una locura. Pero pues bueno, ya después de X cantidad de años, de 13 años, me termino dando cuenta que pues me ha regalado la mejor etapa de mi vida, 2 Olimpiadas, ¿no? Que vamos a platicar, obviamente. Nos vas a contar toda esta historia de equitación y demás, porque está muy padre. Practicas equitación, para que la gente sepa, para equitación en este caso. Si has estado en 2 Olimpiadas, estuviste en Japón, estuviste en Francia también. Y antes de entrar a la historia de tu vida, ¿cuál te gustó más de las dos? Híjole, yo creo que son muy distintas. Bueno, ya fue con la pandemia. Son ¿verdad? muy distintas. Creo que Tokio fue muy increíble porque pues era mi primera Olimpiada. Fue muy accidentado llegar ahí por todo lo que se vivió en la Olimpiada, en el previo por la pandemia. Lo disfruté bastante porque terminó siendo como que una Olimpiada para ti solo, que supieras vivirlo para ti solo, que supieras vivirlo o hacerlo para tu interior, para tu satisfacción, para luego compartirlo al mundo a través de los televisores, ¿no? o del internet. Y luego ya París ya te da la oportunidad de tener el contacto con el público, con toda la gente que iba, que primeramente nos tocó un París con una hospitalidad increíble, y luego todavía tener la gran oportunidad de vida de decir, yo monté a caballo en el castillo de Versalles, en los patios. Entonces, pues creo que hace más de 100 años no se hacía algo así. Cierto, Pues ahí montaron todo. Montaron, sí. Entonces nos tocó a nosotros. Entonces vivir todavía un espectáculo, algo espectacular, desde la parte ecuestre, la parte deportiva, y luego todavía el contacto con la gente, pues bueno, increíble. Te terminas dando que ese contacto con el público, con todos los aficionados al deporte o al tema de las Paralimpiadas, pues bueno, es algo increíble para uno como atleta. Te hace revivir que ese esfuerzo, esa lucha de 4 años o del periodo olímpico valió la pena para poder compartir ese esfuerzo con el público. Entonces, es empate. Sí. Es empate, ¿te gustaron las dos? Me gustaban las dos, como te digo. Una fue para mí solito y como que la otra tuve la oportunidad de compartirlo con más personas. Claro. ¿no? Pero bueno, Nacho, como te decía hace algunos momentos, te conocí, sí, cerca de 25 años de conocerte. Yo trabajaba en el despacho con tu hermano, que me dio trabajo en una época muy difícil para mí y se portó extraordinario. Toda la familia Treviño Fuerte. Gracias. Buenas personas. Y eras un tipo que de pronto llegaba al despacho muy, muy inquieto, rostro con te lo digo con todo respeto, sí, no tan apacible que digamos, muy contrario a lo que eres hoy. Hoy tu rostro y tu mirada reflejan paz, reflejan tranquilidad.
Eso es lo que transmites hoy en Gracias. día. En aquel tiempo eras muy inquieto, llegabas, caminabas, Por supuesto. caminabas, corrías y demás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te llevó a la silla de ruedas, Nacho? Bueno, mira, hace 13 años, 12 años, perdón, en un febrero del 2013, de pronto la vida nos obsequia esta discapacidad, nos brinda una oportunidad de descubrir una nueva forma de vivir y de ser, ¿no? Yo lo veo de esa forma, porque no nada más, a veces nos enfocamos en lo que tenemos o en lo que dejamos de tener, y a veces no valoramos lo que aún queda o lo que es la esencia de una vida propia, ¿no? O de la vida misma. Entonces, una enfermedad autoinmune, sin cura, que es progresiva, de esas, de una en un millón, me toca, me la regala la vida, y entonces pues me toca vivirla, sufrirla en un principio. Primero estuve aprendiendo, o más bien estuve en el choque de lo que me pasaba, no lo podía creer, no tenía la capacidad de darle la vuelta a la página. Entonces viví cerca de 2 años peleado con la vida, peleado con las circunstancias. En esos años, cero caminar. Cero caminar. Prácticamente yo, de estar caminando, un día me siento mal, me quiso dar un infarto, me llevan al hospital, el doctor me da tranquilizantes y todo, dice, mañana amaneces bien. Al día siguiente, haz de cuenta como una computadora, Control Alt Supreme. Ya sin caminar, el 50% del cuerpo paralizado, no podía hablar, no reconocía a nadie, o sea, mi mundo cambió. Entonces ahí fue algo que tuve que aprender a construir un nuevo mundo, construir el ser humano, pudiéramos decirlo así, en el que hoy estoy, ¿verdad? O en el que hoy me he convertido, como tú dices, a lo mejor más apacible, o a lo mejor más cansado, o a lo mejor guardando las energías para los momentos, o toda esa chispa que debes de tener, ¿verdad? Pero sí te puedo decir algo, me puedo ver más apacible, pero creo que hoy aprendí a vivir con mayor pasión cada instante, agradecer a Dios, a la vida, a los seres humanos que me rodean, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a la mujer que está conmigo, de agradecer siempre el que han estado estos últimos 13 años y me han ayudado y han tenido la paciencia, porque también no ha sido fácil, en que yo me construyera y yo encontrara un nuevo objetivo de vida, un nuevo propósito o un nuevo andar en esta vida. Ahorita que mencionas a tus hijos y te quería hacer esa pregunta, ¿cómo fue la situación familiar con tus hijos? No sé, ¿ya estabas casado o...? No, yo No sé cómo estaba tu situación y cómo fue, cómo viviste ese proceso. Fíjate que yo ya me divorcié hace varios años. Entonces, obviamente, antes la relación con mis hijos, pues yo viajaba mucho por temas de trabajo, del negocio. Entonces veía a mis hijos ciertos días del mes y esa era la relación. Cuando viene esto, pues yo creo que para ellos es muy complicado porque, por decir, en ese tiempo, hoy mi hijo tiene 25, en ese tiempo tenía 13. Entonces, a lo mejor yo quiero pensar que para mi hijo llegó a ser difícil porque de querer tener a un padre completo, que pudiera brindarle muchas cosas, con quien jugar fútbol, con quien aventurarte a ir a caminar a un cerro o irte de vacaciones, o que le enseñaras tantas cosas, pues cambió diferente, ¿no? Porque tuvo que aprender a vivir una lucha que yo estaba teniendo para mantenerme en este mundo, ¿no? O sea, para mantenerme con vida, para poder estar mejor, ¿verdad? Entonces, creo que sí les pasó a mis hijos, a mi hija también. Mi hija era un poquito más grande, tenía alrededor de 14, 15 años, entonces también le tocó vivirlo muy diferente. No es lo mismo cuando tienes un padre, yo pienso que no es lo mismo cuando tienes un padre con una plenitud, y que el papá te entrega una energía, te entrega una protección, te entrega todo lo que tú puedes necesitar, a tener en otro papel a un padre que está luchando, que a veces en cierto momento no pudiéramos llamarlo por egoísmo, tiene que luchar para él, para poder estar bien tal vez en el futuro para sus hijos, ¿verdad? Me tocó vivir esa parte, tomar decisiones complicadas, obviamente como te lo compartí, hubieron momentos en que estuve enojado conmigo, con la vida, con mi familia, porque no encontraba el rumbo, no encontraba la respuesta de por qué a mí, por qué en este momento, por qué
¿Por qué no después? Si tenía sueños, si tenía metas que hacer o estaba pensando en un futuro, ¿no? Entonces, pues todo eso cambió de la noche a la mañana. Entonces, es muy complicado porque yo tenía alrededor de casi 40 años, 37 años más o menos, 38 años. Entonces, que te pase esto en la etapa más productiva de tu vida, es muy complejo, ¿verdad? Porque te cambia desde la parte económica, en la parte en la que te desempeñas profesionalmente, en la parte de pareja que puedas tener, en la parte de amistades, todo. O sea, a todo. veces se alejan, ¿no, Nacho? Sí, Los amigos, sí, sí, los sí. amigos se alejan en el momento duro, en el complicado. Yo siempre he dicho, hay gente que llegó para estar, llegó para mantenerse un momento, hay gente que se fue, entonces hay todo tipo de gente en la vida. Entonces yo siempre he agradecido con todos porque aunque estuvieron poco, mucho o nunca estuvieron, me enseñaron cosas y esas cosas son las que tienes que aprender con agradecimiento con Dios y con cada uno de ellos porque pues te mostraron todo lo que puedes vivir, ¿no? Entonces, sabes que algo que yo sí aprendí era que yo tenía que valerme por mí mismo, tenía que aprender a ser autosuficiente emocionalmente, que construirme para mí y por mí, ¿va? Para Tu estado de ánimo no dependiera de de nadie, otras personas. de que nadie, no esperar que nadie empujara la silla de ruedas, no esperar a que alguien me sirviera un plato de comida, no esperar a que alguien me lavara la ropa, no esperar nada de nadie. No era ego, sino era aprender a luchar porque en algún momento la vida te podía poner esa prueba. Claro. O podías estar muy rodeado o podías estar solo, ¿no? O sea, porque es una enfermedad muy difícil que se sufre demasiado porque es un dolor o es una agonía que sientes día con día en la que cuando no estás preparado mentalmente o no tienes ese distractor o esa visión de esa nueva etapa de vida, pues obviamente te termina de apagar o te termina de convertir en alguien que se aleja o que empieza a estar solo, ¿no? Por lo que vive. Ahora, Nacho, mencionas hace unos momentos que no lo aceptabas, porque a mí, las clásicas preguntas, ¿no? Que salen en momentos así complicados. Pero, ¿en qué momento viene el parteaguas? ¿En qué momento viene la aceptación y el superar eso? O sea, ¿qué es lo que sucede en tu vida? Mira, yo tengo muy claro vienen dos parteaguas. Uno de ellos, yo tenía muy claro mi idea de volver a caminar, entonces me metí a tratamientos buscando unas prótesis que me permitieran caminar así. Entonces todo iba muy bien, ya estaba en la parte final de pruebas para que se conectara, la compañía de seguros por ahí ya la iba a autorizar. En algún momento se viene una recaída, vuelvo a caer al hospital y el doctor me dice, oye, ¿sabes qué? La enfermedad se reactivó, ya está siendo más agresiva, tu pierna o tus estímulos de la parte de la médula y del cerebro cada vez se están perdiendo más. Creo que la compañía de seguros no va a autorizar esa prótesis porque era una prótesis que se conectaba a la médula y iba a enviar el impulso para que hiciera el movimiento de una pierna. Entonces me dicen, no creo que te lo vaya a pasar, de hecho tenemos una situación, vamos a empezar a iniciar un proceso de quimioterapia porque tenemos que dormir tu sistema inmune porque se está atacando más órganos. Y entonces pues fue un balde de agua fría muy fuerte, entonces yo pues lo tomé primeramente como dije, no va a pasar nada, voy a salir adelante, luego viene el proceso de ese tratamiento y entonces vivir el proceso, o sea, el tratamiento, empezar a vivir una agonía muy fuerte que era sentirte cómo te quemabas por dentro, el no dormir, o sea, el vivir tantos trastornos de salud me llevó a un pozo emocional muy fuerte y ese pozo yo lo tengo muy presente porque yo ya tenía caballos y entonces un primo, que en paz descanse, él me llevaba del hospital a la rehabilitación, él me llevaba a todos lados, ¿no? Me cuidaba, me apoyaba en todo eso. Entonces,
él un día yo me acuerdo que le digo, llévame a ver los caballos, ¿no? Y ya me llevaba a ver los caballos. Y entonces era muy desesperada mi situación, yo estaba muy desesperado porque no dormía, me sentía que me quemaba, decía, no, esto yo no quiero vivir. ¿No? O sea, lo físico ya se estaba yendo a lo físico psicológico ya también. se estaba yendo a lo mental. Y entonces en esa parte mental, en esa parte de debilidad mental, yo pido subirme a un caballo. Obviamente el 50% de mi cuerpo no funcionaba y haz de cuenta que era como un costal de papas, ¿no? Entonces yo pido que me suban a un caballo, pero porque mi idea era suicidarme arriba de un caballo. Yo quería subirme y que tal vez el caballo hiciera algo, caerme, y en esa caída, pues a lo mejor pasaba lo que yo quería, ¿no? Entonces pasó a eso y yo creo que las personas que me subieron, un amigo que se llamaba Eli Villarreal, que el dueño de ese centro ecuestre, me sube, pero yo creo que como que él percibía o él sentía que algo no estaba bien. Entonces él nunca me soltó. Y entonces yo dije, bueno, hoy no me soltó, mañana voy a regresar y lo voy a intentar otra vez. Entonces yo empecé a vivir un proceso de intentar suicidarme con un accidente de un caballo, pero luego mi cuerpo empezó a reaccionar de otra forma con toda la terapia que el caballo me estaba dando, toda la oportunidad que me estaba dando el caballo. Famosa equinoterapia. Equinoterapia. Entonces, de repente... Que en tu caso fue involuntaria. Fue involuntaria, fue por una locura. Entonces, pasan ciertos días, ciertas semanas, y entonces de repente el chip cambia. O sea, lo que yo quería que muriera, estaban haciendo algo distinto. Entonces ese para mí es como el parteaguas de decir, estaba matando algo que sin querer queriendo, yo pensaba que iba a ser mi vida, o sea, quería morir yo, pero lo que estaba matando era esa agonía, ese sufrimiento, y lo empecé a ver como una nueva oportunidad de vida, a disfrutar una nueva oportunidad arriba de un caballo. Entonces yo creo que la vida me cambió porque transformé esa oportunidad en una vida arriba del lomo de un caballo. Entonces ya no podía caminar, pero tenía 4 patas, el caballo que me podía mover y a vivir, y hacer vivir aventuras, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, te lo comentaba hace rato, me regala esta nueva etapa, que a veces personas me han dicho, cuando no conocen mi historia y me dicen, bueno, yo te veo que los caballos, dice, ¿hasta dónde te ha llevado un caballo? Y yo les digo, pues sí, me ha llevado partes. ¿A dónde? Dicen, ¿cuál es lo más lejos que te lleva un caballo? Dije, pues ya me llevó una vez a Tokio y una vez a París, ¿no? Y luego se me queda viendo, ¿cómo? Dijo, sí, es que ya les empiezo a platicar. Dijo, wow, dijo, nunca pensé que esa historia te llevara a que la llevaras a transformarla de una manera muy increíble. Claro, dije, o sea, para mí esto, o sea, desde que me subí al caballo, yo tenía una idea, se transformó en una nueva vida, que hasta hoy sigo viviendo ese sueño de llegar a lo más lejos con el caballo, de estar tal vez en el nivel del alto rendimiento en la disciplina de paraecuestre. Entonces, pues, sigo viviendo ese sueño que lucho día con día porque se mantenga y tener las metas necesarias. Entonces, empieza esa equinoterapia involuntaria que se vuelve después, quiero suponer, voluntaria. Tal vez tú mismo te fuiste dando cuenta de la mejoría que estabas teniendo física y emocionalmente, es así. Pero, ¿en qué parte llevas eso a lo deportivo? Mira, ¿Cómo fue esa transición? Sí, mira, yo me empecé a subir y a montar, a caminar, a trotar, a galopar el caballo. Entonces yo lo hacía para mí, para disfrutarlo, porque lo que yo extrañaba era sentir el aire en la cara de caminar, ¿no? O como sentir como si corriera o cosas así, porque antes que me pasara esto, pues me gustaba correr 3 kilómetros diarios 3 veces a la semana. Entonces, pues tenía una vida deportiva. Todavía jugaba fútbol americano a los 38 años, antes de que me pasara esto. Entonces, viene esto y lo empiezo a hacer para mí, sin ver a dónde me podía llevar. Entonces, las personas que estaban alrededor mío me dicen, oye, estás haciendo muy bien esto, ¿por qué no practicas un deporte? No sé qué deporte puedo practicar. No, mira, es este deporte, se llama equitación de trabajo o doma vaquera. En Europa, en la parte ibérica le dicen doma vaquera. Entonces me empiezan a enseñar y empiezo a practicar un deporte. O sea, no nos fue tan mal, quedamos, creo, campeón novatos y luego campeón intermedia. Era lo suficiente para mí para divertirme. Era un circuito, llamémoslo, regional.
Y luego empecé a competir así que en otros estados, pero yo lo hacía para divertirme, era como mi hobby, mi tiempo de alegría. Entonces ya alguien me ve en la Ciudad de México y me dice, oye, ¿por qué no lo haces? Esta disciplina se llama dressage. Ah, bueno, está bueno. Y lo empiezo a hacer. Y de ahí es donde ya viene alguien de la Ciudad de México, me invita a que hiciera las cosas correctamente, para que en el momento que viniera una convocatoria de representar a México yo tuviera esa oportunidad, ¿no? Entonces por ahí empezamos en el 2018 a hacer eso de una manera más formal. En un enero del 2018 me voy a Florida a hacer mi evaluación médica ante la Federación Ecuestre Internacional. Me hacían mi evaluación, dice, oye, si cumples con los requisitos, tienes una discapacidad, estos son tus parámetros y entonces tienes esta categoría. Al tener ese aval, pues ya empiezo ya a tener como que un objetivo más claro, una visión más enfocada de lo que yo quería. De ahí luego me dicen, oye, va a haber un mundial, el mundial de ecuestre que alberga las 7 disciplinas avaladas por la FEI. Ah, pues está bien. Me invitan, le digo, bueno, se va a abrir en México una convocatoria, ¿te gustaría? Sí, cómo no. Acepto ir. No tenía caballo, me prestaban un caballo como 5 días antes, y pues para mi buena suerte, yo creo que todo lo que había hecho antes me ayudó a quedar en primer lugar del selectivo nacional, ¿no? Y de ahí nos fuimos al primer mundial en el 2018, ¿no? Fue en Carolina del Norte, y luego ya después pues seguimos con la emoción de lo que habíamos logrado, y viene Tokio, y empezamos a hacer Tokio. Entonces en esa parte viene como son las reglas en México, entramos varios concursantes a buscar la plaza, entonces vamos buscando, empujando los puntos para México, se obtiene una plaza. Yo no fui el que quedé en primer lugar, sino fue otra jinete, la señora Erika Weiterman. Y entonces, pero al momento de tener la elegibilidad de concursar, si no cumples con un parámetro, entonces dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes ir porque no tienes en regla tus papeles, y ese fue el caso. Nos pidieron revisiones médicas, ella no pudo ir a las revisiones médicas, las omitió, y entonces en ese caso pues yo era el que tenía todo completo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues tú vas a representar a México. Y así fue como la primera Olimpiada que pudimos lograr, ¿verdad? Básicamente así ha sido la historia, ¿no? De esto, ¿no? De encontrar pequeñas oportunidades o pequeñas puertas abiertas y nos terminamos metiendo en grande, ¿no? Ahora, Nacho, ya llegó un momento que como quiera pudiste caminar, obviamente no grandes distancias ni mucho menos, pero te puedes poner ya de pie, cosas por el estilo. Cuando logras hacer esto, ¿cómo fue tu sentir? Cuando ya pudiste ponerte de pie, insisto, para que no se vaya a confundir la gente, sí. No es como que puedas brincar y saltar y andar corriendo, no. Sí. O sea, no se puede. Pero sí hay cosas que al principio no así durante es. Más de 2 años. ¿Cuánto fue lo que no pudiste hacer? Sí, más de 2 años que no podíamos hacer eso. Yo creo y que los caballos fueron los que te ayudaron a eso. Los caballos. Fíjate que pasó algo. Cuando me subo el caballo, en algún momento yo le platiqué al médico, al doctor Alfonso Mesa, que es mi neurólogo, y le pregunto, ¿y me puedo subir un caballo? Dijo, ni se te ocurra, ¿estás loco? ¿Quién sabe qué? Dijo, eso no sirve, te vas a matar, quién sabe qué. Bueno, pues yo lo empecé a hacer sin decirle nada. Cuando él me empieza a revisar, dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Dijo, a ver, no tenías tono muscular, no tenías fuerza, no tenías todo esto, hoy tienes todo esto, tienes que decirme qué estás haciendo. Pues me estoy subiendo al caballo. Y entonces se queda y dijo, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya lo hiciste. Bueno, con cuidado, tomas tus medidas, tus precauciones, síguelo haciendo, porque es lo que te está alejando cada vez más de la cama, que eso es lo que él buscaba, alejarte cada vez más de la cama. Entonces, cuando vienen esos cambios en los que te puedes parar, en los que tal vez con la pierna que del otro 50% que te funciona, medio te puedes arrastrar para tener otro tipo de movimientos que buscas, ¿no? Que buscas hacer, no son los correctos porque al fin y al cabo tiene otra consecuencia en tu salud. Pero bueno, te llena de alegría o te motiva a tener un poquito más de movilidad, en que tal vez sí dependemos de la silla, pero no al 100%. Entonces hay momentos por decir, pues me subo solo al carro,
guardo mi silla, me agarro, voy arrastrando mi pierna y la otra va moviéndome, o sea, todo ese tipo de cosas, bueno, pues me dan mucha alegría porque encontré una forma de seguir siendo autónomo, ¿sí? De seguir siendo autosuficiente para tratar de ser lo más normal posible en mi vida, ¿no? Que eso es lo que busco yo, o sea, yo busco tratar de ser lo más autosuficiente, lo más normal. ¿Para qué? Pues para mí, para compartirlo con las personas que me rodean, de tal vez se lleven esa grata noticia de que pues sigo avanzando y que no caigo, o sea, que no me dejo vencer. Oye, y bueno, estás en la actividad de los caballos y demás, y es que lo platicabas antes de arrancar, ¿no? Hace unos meses tuviste un accidente. Es que es un deporte peligroso, a final de cuentas, el ecuestre, porque los caballos, pues, tiran patadas y los caballos se pueden caer, y si tú estás arriba, Sí. cuidado, ¿no? Fíjate que me han tocado varios accidentes. Previo para irnos a Tokio, te voy a platicar, en la revisión médica que tenía que hacer, yo tenía que hacer la revisión médica arriba de un caballo. Tuve que rentar un caballo porque era imposible en los tiempos cruzar un caballo en la frontera para hacer las pruebas. Me tocó una cosa bien curiosa. El caballo que renté me pisó el pie, me hizo unas fisuras en el pie, pero por suerte era el pie que no me funcionaba. Entonces, pues nunca sentí el dolor y estaba todo verde, pero pues así estaba, ¿no? Ahora en París nos tocó algo similar cuando estábamos en el periodo de ganar los puntos para la Plaza para México. Tuve un accidente porque me subo al caballo y el chico que me ayudaba, el caballerango, era nuevo, nunca pensó que yo necesitaba que me terminara de sostener el caballo y lo suelta. Y el caballo se va trotando y yo atrapado con mi pie que no sirve, que no funciona, del estribo. Me dio una arrastrada y la pierna todo golpeado, ¿no? Y ahora, en el mes de marzo, tuvimos un accidente ahí en el rancho donde estamos, donde tenemos las instalaciones para entrenar. ¿En dónde puede decir? Aquí en Dulces Nombres, sí. Okay. Entonces, ahí es un terreno de 80 hectáreas, entonces tenemos la parte donde hacemos el deporte y un área para pasear los caballos como de distracción después del trabajo. Entonces, por estar buscando un venado para verlo, nunca me percato que habían unos huecos entre el césped. Entonces el caballo pisa o cae en un pozo. Ay, cari, peligroso para el caballo también. Sí, el caballo se levanta, al ver que se me venía, lo jalo de la rienda, caigo yo y luego él cae. Entonces él cae sobre la pierna que me funcionaba. Entonces pues me destroza la rodilla, eso fue en marzo. Duré un mes a que me operaran porque en lo que tenían que ver los daños, los injertos, todo eso. Y luego, pues después me operan al mes y luego, pues 3 meses prácticamente en cama, ¿no? Esperando la rehabilitación y pues bueno, ya empezamos o ya regresamos a, ¿cómo se llama? A montar, ¿verdad? Ya regresamos a montar, ya estamos empezando a retomar el ritmo deportivo para poder seguir al siguiente reto que tenemos, ¿verdad? Oye, Nacho, y de los caballos, digo, qué bueno que estás bien, así que vamos por Los Ángeles. Así es. Oye, en el 2028. Hablando de los caballos, han sido distintos, ¿no? El que llevaste a París y el que llevaste a Tokio. Sí. ¿Cómo se llaman? Platícanos de ellos y con cuál te has encariñado más o con los dos. O si ha habido algún otro ahí en el camino que no estuvo en Olimpiadas, pero que igual fue mucho para ti. Ha sido una gran historia con los caballos que la vida me ha puesto porque a veces uno cree que elige a los caballos, pero no, es al revés, los caballos te eligen a ti. Tú puedes ver X cantidad de caballos y puedes montarlos en los que quieras, pero el caballo te termina eligiendo a ti. Mira, el caballo que yo llevé a la primer Copa del Mundo, al primer Mundial, se llama Batik. Bueno, se llamaba Batik porque ya murió el caballo, ¿no? Entonces, ese caballo fui al Mundial. Después de ir al Mundial, unos amigos, la familia Camil, me regalan un caballo y ese caballo iba a ser mi proyecto para Tokio. Entonces empezamos a trabajar ese caballo. Por temas del caballo que no estaba todavía bien preparado, la ganadería que se llama Las Morerías, el señor Abelardo Morales y Lorena Morales me brindan la oportunidad de montar uno de sus caballos que se llama Solemne Mor. Con ese fuimos a Tokio.
Entonces fue un caballo increíble, me enseña muchísimas cosas, un caballo de la pura raza española, un caballo de gran corazón, un caballo increíble. Con ese estuvimos compitiendo en Estados Unidos y luego después de ahí nos fuimos a Tokio, ¿no? Y estuvimos en nuestra cuarentena en Alemania. Es un caballo sorprendente, ¿no? Por toda su nobleza, toda su pasión, nos enseñó bastante. Regresamos de Tokio y pues ese caballo no era nuestro, sino era de la ganadería, encuentra la oportunidad de venderlo y se vende ese caballo. Entonces, de ahí continuaba con mi caballo que se llamaba Casiro, el que me regaló la familia Camil. Entonces yo estaba preparándome con ese caballo para ir a la Copa del Mundo en Dinamarca. El caballo después sufre una lesión en una mano y se le hace un tumor en una de sus manos. Entonces tuvimos que sacrificar el caballo previamente a irnos a la Copa del Mundo. Entonces era un caballo que habíamos hecho en casa, o sea, es un caballo que nos... Me imagino que te dolió mucho ese momento, ¿no? Entonces, Es como si te quitaran un amigo. yo creo que es un caballo que todavía estoy montando caballos muy increíbles, pero siempre te pasa que cuando montas caballos, siempre hay caballos que te dejan un hueco entre las piernas. ¿A qué me refiero? Un espacio en que dices, no sigo sintiendo eso que ese caballo me daba, ¿no? Era un caballo muy sorprendente, porque de ser un caballo muy complicado para muchos profesionales que no pudieron con él, fue un caballo que dejó toda esa bravura por ser el caballo más noble para mí, ¿va? Porque era un caballo que yo podía subir y bajar al remolque, era un caballo que me entendía perfectamente, que no necesitaba a veces ni decirle las cosas, simplemente con el movimiento del cuerpo, él hacía las cosas, los ejercicios, era un caballo sorprendente. Se va ese caballo, luego viene otro caballo para nosotros que se llamaba Spenvalia, es un caballo que tratamos por ahí de quedarnos con él, a la mera hora los dueños no nos dieron la oportunidad de comprarlo, lo vendieron por otro lado y pues nos quedamos sin caballo, pero luego por ahí en una gran oportunidad y una buena relación con la familia Romo, del criadero El Mexicano del Club Hípico La Silla, nos regalan un potro que es Cucul. Con ese caballo empezamos a trabajarlo y fue con el que nos fuimos a París, ¿verdad? Es un caballo muy joven, creo que fue el caballo más joven de las Olimpiadas en París. Entonces es un caballo nuevo que aprendió muchas cosas de manera muy rápida, entonces es un caballo que todavía le falta mucho. Si la vida nos brinda nuevamente la oportunidad, yo creo que es un caballo para 3 o 4 Olimpiadas más. 3 o 4 Olimpiadas. Sí, entonces es un caballo que tiene mucho que aprender, tiene mucho que dar, tiene mucho que pulirse, entonces es un caballo para mí muy increíble, es un caballo que tiene una magia que todavía no la terminamos de descubrir, pero es un caballo sorprendente. Te voy a platicar algo que nos pasó el año antepasado, el año pasado, antes de París, fuimos a hacer un concurso en Hungría. Entonces, regresando de Hungría, tuvimos un accidente automovilístico, una persona se quedó dormida en la autopista, nos chocó el camión con el remolque de los caballos y el caballo, Cucul, sufrió un daño en vértebras y todo eso. Entonces, fue un caballo muy increíble porque se le hizo todos los estudios y todo, y la veterinaria que lo analizó dijo, mira, se ven unas lesiones, hay que evaluar cómo va el caballo. Se hicieron sus tratamientos, el caballo respondió de una manera muy increíble, permitiéndonos competir en París, ¿verdad? Porque tal vez si él no estaba bien, pues no competías, ¿no? Y hoy está en un proceso, después de París, como que el caballo tenía esas ganas de estar ahí, porque luego después de regresando de París, al segundo mes, por ahí en octubre, el caballo empezó, oye, no, el caballo no está bien, el caballo no está bien, el caballo está bien. Me hablan de Alemania en enero de este año y me dicen, oye, a lo mejor el caballo hay que sacrificarlo, no sabemos qué está pasando, tiene un problema de cervicales, pero no tiene nada que ver con el accidente, esto y lo otro. Le dimos un descanso de algunos meses al caballo y hoy el caballo está de una manera muy increíble. De hecho, lo van a empezar a competir en Alemania para que vuelva a agarrar ese ritmo. Entonces, los caballos, la verdad, es un tema sorprendente. Entonces, como te digo, cada caballo me ha brindado algo espectacular. O sea,
Cada uno tiene su historia. Este caballo está mostrando mucha resiliencia de cómo sobreponerse a un gran reto como de ser un caballo novato, a ser un caballo luego olímpico, luego ser un caballo que sufre un accidente, cómo reponerse cuando tal vez alguien te decía hay que sacrificarlo porque no va a haber más. Pues es un caballo que está sacando ese espíritu y está dando de ese deseo de continuar en este deporte. Entonces, pues bueno, ¿cómo te puedes rendir cuando tienes un caballo así, no? Claro, te pone la muestra, te pone el ejemplo. Nacho, nada más, simple curiosidad, ¿en cuánto anda un caballo con esas características? Híjole, yo creo Aprox. Tal vez hay niveles, los ¿verdad? precios de caballos es un tema muy complicado, porque de repente tú puedes estar agarrando un caballo inicialmente, un potro de $50,000, y luego ya dependiendo todo el proceso que va llevando, el caballo puede costar 100, 150, 200, 300,000, $400,000. Dólares. Sí, dependiendo qué lo hace tener valor. Estamos hablando de 6 millones de pesos aproximadamente. Sí, entonces, ¿qué va cambiando el valor en el caballo? Su entrenamiento, sus competencias. Y si llegó a una olimpiada, eso es como un gran hándicap, ¿no? Para el caballo decir, ya estuvo en una olimpiada, tiene esta edad, tiene estas características, tiene esta calidad, o tiene esto a favor, o tiene esto en contra. Entonces, son cosas que van sumando o van brindándole el valor a un caballo. Ahora, también es caro, me imagino, la cuestión de la alimentación diaria, los cuidados. A ver, si tú tienes un caballo aquí en Nuevo León, en México, y de pronto lo tienes que trasladar, no es como que lo pones en un avión Y se va, ya, no, ¿verdad? no. O sea, Sí, es todo un proceso muy caro, porque por eso vamos, a lo mejor puede decir alguien, ay, no creo que el caballo vale eso. Bueno, pues imagínate, es un caballo que tal vez valía $30,000 aquí, y luego lo entrenas, después de entrenarlo, lo mandas a Europa, que nada más de repente el boleto de avión te puede costar cerca de $1,000,000 todo el proceso, desde que lo sacas de tu establo hasta que lo tienes allá. Entonces, son precios o son costos que vas sumando, ¿no? A lo mejor no son costos directos que se van a una cantidad, pero son valores agregados que le vas brindando al caballo. Oye, pues cuántos concursos tiene internacionales, qué edad tiene, oye, tiene una experiencia en una olimpiada, oye, el caballo tiene esta altura, tiene estas características. Entonces, todo eso va sumando. Obviamente, el caballo todos los meses come, todos los días tiene que salir a entrenar, tiene que llevar su proceso de alimentación, médico, de nutrientes, de suplementos. Entonces, son muchos los costos que tiene un caballo. Créeme que los caballos tienen una gran vida. Entonces, no por ahí alguna gente dice, no, es que esos caballos sufren. Créeme que tienen toda una gran vida, y sobre todo en un lugar como Europa, en específico en Alemania, que tenemos el caballo. Hay una legislación en el tema de leyes muy interesante, en que obliga que el caballo tiene que salir 2 veces al día de su box, o sea, de su caballeriza. Entonces tiene que tener un contacto con la naturaleza, vivir su vida social con los demás caballos sueltos, etcétera. Entonces todo eso son cosas que la costumbre mexicana o la costumbre de aquí es muy distinta a la de Europa. Entonces eso hace también que uno como dueño de caballo, como jinete, crezca de ver al caballo más allá de un simple animal, sino es de un amigo, tal vez un hijo, como lo quieras etiquetar, pero es parte de tu vida, eres parte de ese binomio. Nacho, estamos ya cerca de terminar. Una última cosa. En todos esos gastos que hablamos, obviamente, pues mucho depende de ti mismo, ¿no? De tu bolsillo, obviamente las autoridades que tienen que apoyar, o sea, CONADE, INDE, etcétera. Pero me imagino que también hay gente, ¿no? Alrededor, Claro. empresarios, no sé si quieres mencionar. Sí, algunos. claro, mira, la verdad es que creo que esta parte es muy importante, por decir, en mi carrera hablo, porque a lo largo de todos de estos más de 7 años que tengo en la parte del alto rendimiento, me he topado con grandes voluntades de empresas, de empresarios, de diferentes personas que nos han ayudado, ¿no? Porque todo este costo es muy alto, que a veces en un solo bolsillo no alcanza o se te cansa. Entonces tenemos empresas como Arcis, Starcis, Aflux, otras más, Transnord, Olympic, muchas empresas
que nos han brindado sus recursos para nosotros impulsarnos. También obviamente no puedo dejar a un lado las ganaderías como las Morerías, el mexicano que es del Club Hípico La Silla, de caballos que nos han brindado ejemplares para poder nosotros tener caballos para nuestras competencias, las instituciones deportivas como el INDE, la CONADE en su parte de lo que nos brinda como parte de los apoyos para estar en estas máximas justas, ¿verdad? Y pues entrenadores, veterinarios, que te vas encontrando, que te ayudan, que te impulsan, que algunos te cobran, algunos te dicen no, esto también me sirve para aprender, porque pues tenemos que ser claros, eso es un tema, también es una profesión en la que alguien tiene que vivir, un gran equipo de voluntarios, de personas que hay en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, en Europa y en México, de personas que están con nosotros en nuestro equipo y cobran 0 pesos, pero que ellos quieren ser parte de esta historia o ser parte de este proyecto ecuestre en el que disfrutamos y estamos juntos cada Olimpiada o cada Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es nuestro pago? Nuestra gran satisfacción de representar a México y de estar esforzándonos para que esto cada día vaya mejor, para que nos estemos acercando cada vez entre los primeros 10, luego los primeros 8 y luego estar en la parte ahí de medallas, ¿no? Entonces, pues es un proceso largo, no es tan sencillo porque no depende nada más de uno, sino también depende de la formación y del entrenamiento de un caballo, ¿verdad? Entonces, es un binomio, es un factor invariable, un factor variable que es el caballo, que hoy el caballo puede estar en una gran condición en un gran momento y mañana puede decir, estoy cansado, lo que ayer hice, hoy no lo quiero hacer, o sea, son muchas variables que hay en este deporte y bueno, la verdad que uno lo termina amando porque esas variables hacen que el reto cada vez sea mayor, mayúsculo y pues te termina llenando de pasión, siempre buscando a cómo acortar o cómo reducir esas variables que tienes arriba de un caballo y este deporte. Perfecto, Nacho. Oye, pues qué alegría, qué orgullo cada que platico contigo y hoy por supuesto lo es. Nada más si puedes dar un mensaje de vida, porque todo lo que ha pasado contigo creo que te ha dejado muchas enseñanzas, mucha riqueza espiritual. Entonces un mensaje cortito que quieras dar Sí, bueno, creo que algo que siempre he hecho a partir de que la vida me regala esto es nunca dejen de soñar, siempre sueñen, luchen por ese sueño, no esperen que nada ni nadie lo detenga o lo haga por ustedes, sea cual sea la circunstancia de tu vida o de tu momento, sea por una enfermedad, por una discapacidad, por lo que sea o situación económica, siempre la vida te está poniendo ese reto porque sabe que eres capaz de brincar al siguiente nivel y poder vivir lo que has soñado o lo que te estás poniendo como meta. Entonces yo siempre digo, lo digo fuerte y quedito, parte de mi misión de vida es dejar de ser invisibles, que todas las personas que tengan una discapacidad dejen de ser invisibles y empiecen a ser visibles a través de sus sueños, de sus logros, ante una sociedad que todavía está dormida ante estos cambios que se avecinan de una manera muy rápida. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Regio, por la invitación. Ignacio Treviño Fuerte, 2 veces olímpico. ¿Cuándo nos invitas a montar? Cuando gusten. Ahí está el rancho, nos damos una buena paseada. Ya dijo, muchas gracias, mi querido Ignacio Treviño Fuerte. Un placer haber estado en este capítulo de su podcast, Aunque Arda.